Me quedé de pie en la habitación fría del hospital, donde el olor a desinfectante parecía haberse impregnado en cada tabla de madera, en cada cortina. Ese olor se aferraba a mí, convirtiéndose en parte del dolor que he cargado durante estos 2 meses. Sobre la cama completamente blanca, mi hijo Sebastián yacía ahí. No dormía, tampoco estaba despierto. Simplemente existía, una existencia frágil sostenida por un enredo de cables y tubos. El sonido de bip, bip, constante del monitor cardíaco era el único que rompía el pesado silencio. Era a la vez prueba de que el corazón de mi hijo aún latía y al mismo tiempo un reloj de cuenta regresiva que nos recordaba cruelmente la desesperanza de la realidad. El doctor Esteban Rosales, un hombre de mediana edad con profundas ojeras bajo sus ojos cansados, cerró el expediente médico. Soltó un largo suspiro y se volvió hacia nosotros. Y aunque ya me había preparado, el corazón igual se me encogió al oír su voz más grave. La situación no muestra avances. Hemos hecho todo lo posible. La función cerebral casi no responde. Cada palabra era como un golpe invisible directo al pecho. Camila, mi nuera, sostenía con fuerza la mano huesuda y llena de venas de Sebastián. Al escuchar al doctor, levantó el rostro lleno de lágrimas, con la voz temblorosa, rota. «Doctor, por favor». Sollozó sin poder articular. «Por favor, quítenle el respirador, no lo hagan sufrir más». Y al terminar, se dejó caer sobre la cama, los hombros temblando con un llanto desgarrador. El tío Mateo, mi primo, un hombre siempre sereno, tampoco pudo ocultar el dolor. Puso una mano sobre el hombro de Camila, dándole palmaditas para consolarla. «Es cierto, Teresa», me dijo mientras me miraba con compasión. «Déjalo ir, verlo así nos destroza el alma». Los demás familiares en la habitación, tíos, tías, todos los que vieron a Sebastián crecer de niño risueño, asintieron en silencio. Sus miradas, llenas de lástima, pasaban de Camila a mí. El peso de ese consenso era como una piedra enorme aplastándome los hombros frágiles. Tenían razón. ¿Cómo podía ser tan egoísta como para aferrarme a mi hijo en una vida sin conciencia, sin futuro? Miré el rostro delicado pero vacío de mi hijo. Levanté la mano, queriendo acomodar los mechones de cabello que le caían sobre la frente. Abrí la boca, a punto de pronunciar el sí más amargo de mi vida, cuando una manita fría tiró de la lana de mi suéter. Antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me giré, sobresaltada. Emilio, mi nieto de 7 años, estaba parado detrás de mí sin que me hubiera dado cuenta. Me tiraba del suéter una y otra vez. Levantó el rostro lleno de lágrimas y se acercó a mi oído, susurrando tan bajito que solo yo podía oírlo, un susurro con la fuerza de una bomba de tiempo. «Abuela, ¿debo decirle a todos lo que mamá hizo con el frasco de medicina de papá?» El bip, bip del monitor pareció sonar más fuerte, más rápido, taladrándome los oídos. La sangre se me congeló. Me quedé paralizada, sin poder respirar. Tal vez por mi silencio repentino y mi cara de asombro, el tío Mateo preguntó con curiosidad: «¿Qué dijo Emilio, Teresa?» Todos en la habitación voltearon a mirar al niño. Camila se levantó de golpe. Su rostro, que hace un segundo estaba deshecho por el llanto, se puso blanco como el papel. El dolor desapareció, reemplazado por un pánico imposible de disimular. Se abalanzó hacia nosotros, su voz se volvió filosa, escalofriante. «Emilio, ¿qué estás diciendo?». Agarró el brazo del niño, apretando con tanta fuerza que le dejó marcas. Emilio, con dolor, rompió en llanto. «Mamá, suéltame, me duele. Con lo de papá, tú». «¡Cállate!», gritó Camila, con la voz quebrada por el miedo. No dejó que mi nieto terminara la frase. Con una mano le tapó fuertemente la boca, con la otra lo arrastró fuera del cuarto del hospital, sin importarle sus pataleos desesperados. Antes de cerrar la puerta de golpe, se giró brevemente, forzando una expresión de remordimiento. «Perdón, está en shock, por eso dice tonterías. Voy a sacarlo un momento para que se calme». La puerta se cerró con un estruendo,
cortando el llanto de Emilio, pero dejando la tensión atrapada en el aire. La habitación quedó sumida en un silencio aterrador. Todos nos miramos. Los rostros, antes llenos de compasión, ahora estaban marcados por la confusión y el desconcierto. El doctor Rosales frunció el ceño, esperando mi decisión final. Pero la mujer que fui hace unos minutos ya no existía. La desesperación, el dolor y la resignación se desvanecieron por completo. En su lugar, nació una sospecha helada y una determinación de acero, encendida por el susurro de un niño. Las palabras de mi nieto, la reacción de mi nuera, no podían ser una coincidencia. Volví a mirar, fijamente, a los ojos cansados del doctor. Mi voz, ahora firme, sin rastro de temblor, retumbó con claridad en la sala enmudecida. Doctor Rosales, continúe con el tratamiento. Bajo ninguna circunstancia retire el respirador de mi hijo. El doctor Mateo y los demás familiares me miraron con incredulidad. El doctor Rosales solo asintió levemente y anotó algo en la hoja clínica. No tenía cabeza para dar explicaciones. Salí en silencio al pasillo, me apoyé contra la pared fría y cerré los ojos. Las palabras de Emilio y el rostro desencajado de Camila daban vueltas en mi cabeza, perforando mi mente y arrastrándome hacia recuerdos que había intentado enterrar. Fragmentos dispersos, que antes parecían insignificantes, emergieron con una claridad brutal, encajando entre sí para formar una imagen aterradora. Recordé aquel almuerzo de domingo, 6 meses atrás, un día soleado y cálido como la miel. La luz brillante entraba por la ventana grande, iluminando la mesa llena de comida. Me había levantado temprano para preparar pozole, el platillo tradicional favorito de Sebastián. El aroma del cerdo, el maíz y los chiles se mezclaban, llenando la pequeña cocina con ese calor de hogar que uno nunca olvida. Sebastián reía. Su sonrisa iluminaba todo su rostro. Le sirvió un trozo de carne jugosa a Camila. Ella lo recibió con ojos brillantes de felicidad, y luego me sirvió un pedazo de aguacate cremoso, diciendo con dulzura: «Mamita, coma mucho para que se reponga. Su pozole siempre es el mejor del mundo». Emilio estaba en su silla alta, coloreando un dibujo de la familia. Se lo enseñaba a su papá, emocionado. «Mira, papá, tú eres el más alto, esta es mamá hermosa y esta es la abuela Teresa buena». Sebastián le acarició con ternura la cabeza y le limpió la salsa de la boca con una sonrisa. En ese instante, pensé que Dios ya me había recompensado por todo. Perdí a mi esposo muy joven, pero tenía un hijo amoroso, una nuera que parecía perfecta y un nieto dulce y obediente. Creí ser la mujer más feliz del mundo. No sabía que, bajo esa superficie tranquila, las primeras grietas ya comenzaban a formarse. La primera grieta apareció una noche tarde. Me desperté con la garganta seca. Fui a la cocina por agua y vi una tenue luz saliendo del balcón. Camila estaba allí, de espaldas, con el teléfono en la mano. No hablaba fuerte, solo murmuraba, pero a través del vidrio pude notar la tensión en cada movimiento. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, metiendo los dedos en el cabello una y otra vez, desordenándolo con furia. Al escuchar el crujido del piso de madera bajo mis pies, ella se sobresaltó y colgó el teléfono de inmediato. Intentó esbozar una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. «Mamá, ¿no está dormida?» «Ah, solo era un cliente extranjero. No pueden llamar en horario de oficina por la diferencia de uso horario». Semanas después, esa grieta se volvió aún más grande. Mientras limpiaba el estudio compartido de la pareja, vacié el basurero que estaba debajo del escritorio. Cayeron unos pedazos de papel. Estaban cuidadosamente rasgados, como si quien los rompió quisiera borrar toda evidencia. Por curiosidad, los recogí y traté de unirlos en la palma de la mano. Eran trozos de un comprobante de transferencia bancaria. Solo logré ver el nombre de la inmobiliaria donde trabaja Camila, una serie de números de una cuenta desconocida y una cifra de cientos de miles de pesos. Cuando pregunté por casualidad, solo por curiosidad, si últimamente tenía mucho trabajo, Camila, que estaba sonriendo, se quedó paralizada. Alcanzó a ver los pedazos de papel en mi mano. «Ay, mamá, me asustó», dijo riendo nerviosamente,
y me arrebató los papeles de un tirón. Solo son documentos con errores de contabilidad, mamá. Me equivoqué al imprimir y los rompí. Déjeme que yo limpio. Luego los recogió todos rápidamente, no solo los que tenía yo, sino también los del basurero, y los tiró al bote grande afuera. Se movió tan rápido, tan decidida, que no tuve tiempo de reaccionar. El colmo fue una noche que vi a Sebastián cansado y estresado después del trabajo, así que le preparé una infusión de manzanilla para que se relajara. Yo tengo la costumbre de no tocar la puerta del cuarto de mi hijo, y fue la primera vez que me arrepentí de esa costumbre. Vi a Sebastián sentado frente a su laptop. No estaba trabajando. En la pantalla no había planos técnicos como los que suele hacer, sino una matriz de números, códigos de transacciones y nombres de empresas que nunca había escuchado. Al ver mi reflejo en la pantalla, Sebastián se sobresaltó como si lo hubieran electrocutado. Por reflejo, cerró la computadora de golpe. El sonido seco del clac retumbó en la habitación silenciosa, sonando extrañamente fuerte. Alzó la mirada, con el rostro un poco pálido, y balbuceó: «¿Mamá, me trajo té?». Coloqué la taza en la mesa, tratando de mantener la voz serena. «¿Qué estás haciendo que te tiene tan tenso? ¿Pasó algo en la fábrica?». Evitó mi mirada, clavando los ojos en sus manos entrelazadas. «Ah, no, nada, mamá. Solo estaba ayudando a mi esposa a revisar unos papeles». Esa mentira torpe fue como una pequeña cuchillada en el pecho. Desde ese día, el hogar del que tanto me enorgullecía empezó a volverse frío. Las cenas dejaron de tener risas. Sebastián estaba callado, pensativo, a veces suspirando. Camila, por su parte, se volvió irritable, regañando a Emilio por tonterías como derramar agua o hacer ruido al correr. Una noche, mientras leía en mi cuarto, escuché una discusión proveniente del de ellos. No alzaban mucho la voz, pero en el silencio de la madrugada se escuchaba igual. No capté todo, pero distinguí la voz de Sebastián, más dura de lo normal. «No puedes seguir con esto, Camila. Es ilegal. Tienes que detenerte antes de que sea demasiado tarde». Y luego la voz de Camila, entre sollozos de víctima y un tono desafiante: «Pero lo necesitamos. No lo entiendes. Todo lo hago por esta familia, por el futuro de Emilio». Luego vino un silencio largo, uno de esos que pesan más que cualquier grito. Me quedé en mi cuarto, con el corazón latiendo con fuerza, el alma cargada. Siempre me había dicho a mí misma que no debía meterme en los asuntos de mis hijos, pero ahora, parada en el pasillo helado del hospital, sabía que me había equivocado. Me había equivocado terriblemente al pensar que esas grietas se curarían solas. Aquel día fatídico, fui al mercado más temprano de lo normal, porque era el único día de la semana en que los campesinos de Irapuato traían las fresas más frescas y deliciosas. Elegí una canasta de fresas jugosas y rojas, pensando en lo feliz que se pondría Emilio al probar la mermelada de fresa hecha por su abuela. De regreso a casa, pasé por la florería y compré un ramo de crisantemos blancos, con la intención de colocarlos en un florero bonito sobre la mesa del comedor, para darle un toque alegre a la casa. Me imaginaba la felicidad de toda la familia, una felicidad sencilla pero invaluable. Al doblar por la calle arbolada de siempre que lleva a mi casa, una primera sensación de inquietud me golpeó como un viento helado. El gran portón de hierro, que Sebastián siempre dejaba bien cerrado por las mañanas, estaba entreabierto, crujiendo suavemente con el viento como si fuera una advertencia silenciosa. Sentí un pequeño vacío en el pecho. Entré al patio. Los juguetes de Emilio, un camión rojo y algunos soldaditos de plástico, estaban regados por el camino de piedra. Era algo extraño, porque Sebastián siempre le enseñaba a recoger todo después de jugar. Mi hijo era obsesivamente ordenado. La puerta principal también estaba apenas entornada. La empujé suavemente y chirrió con un sonido triste y prolongado. Dentro reinaba un silencio absoluto, un silencio que absorbía todos los sonidos. No se oía la televisión con caricaturas para Emilio, ni la radio alegre que siempre salía del estudio de Sebastián. Ese silencio era espeso, como si el aire dentro de la casa se hubiera congelado. «¿Sebastián? ¿Camila? ¿Emilio?». Llamé, pero solo el eco de mi propia voz respondió, rebotando en las paredes mudas.
El ramo de crisantemos se me cayó de las manos entumecidas. Las flores blancas quedaron esparcidas en el suelo frío de cerámica, como una promesa de felicidad que se acababa de romper. No tenía cabeza para recogerlas. Crucé corriendo la sala, entré a la cocina, todo seguía igual. El desayuno aún estaba servido a medias sobre la mesa. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho, cada latido como un puñetazo mientras subía las escaleras. Cada escalón de madera crujía bajo mis pies como si se quejara. Me dirigí al cuarto de mi hijo y su esposa. La puerta estaba abierta de par en par. Lo primero que vi fue el sillón de lectura de cuero volcado, como si hubiera sido testigo de una lucha. Luego, debajo de la cama, vi los pies de mi hijo. Un grito se me atoró en la garganta. Corrí hacia la habitación. Sebastián estaba boca abajo en el suelo, un brazo encogido y estirado hacia adelante, con los dedos como intentando alcanzar algo invisible. Su piel ya estaba grisácea, sus labios un poco morados, y lo más aterrador, su pecho no se movía. ¡Sebastián! ¡Hijo! ¡Despierta! Caí de rodillas temblando y lo volteé. Un grito primitivo, lleno de dolor, me desgarró la garganta, un sonido que no sabía que era capaz de emitir. Le di palmadas en las mejillas, pero solo me respondió el silencio de la muerte y el frío que comenzaba a extenderse por su cuerpo. Mis ojos, desbordados de pánico, buscaron por toda la habitación una respuesta, una esperanza. Y entonces lo vi. El inhalador azul para el asma, ese que siempre llevaba consigo y que tantas veces le había salvado la vida, estaba tirado muy al fondo, debajo de la cama, fuera del alcance de esa mano extendida. Ahí estaba, burlándose de él, burlándose de mí, a solo unos centímetros, pero tan lejos como otro mundo. Justo en ese momento, un sollozo ahogado sonó desde la esquina del cuarto. Me giré sobresaltada. Emilio estaba acurrucado dentro del closet abierto, abrazando con fuerza su peluche de jaguar. Estaba tan asustado que no podía ni llorar con sonido. Las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas regordetas. Tenía los ojos bien abiertos, aterrados. «Abuela», sollozó, con una voz tan débil que parecía romperse. «Papá no puede respirar». Me levanté de golpe, con todo el cuerpo temblando. Saqué el teléfono, pero me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo varias veces antes de poder marcar el número de emergencias. Grité la dirección de la casa por el auricular, pero mi voz estaba tan alterada que ni siquiera sonaba como la mía. Mientras esperaba, en esos segundos que se sentían eternos, llamé desesperadamente a Camila. En la primera llamada, el timbre sonó mucho tiempo y luego pasó al buzón de voz. La segunda, la tercera, igual. Llamé a su oficina y la recepcionista, con tono profesional, me dijo que Camila había salido más de una hora antes a una reunión con un cliente de último momento. La sirena de la ambulancia rompió el silencio del vecindario, un sonido que era tanto esperanza como terror. Subieron a mi hijo a una camilla. Yo tomé en brazos a Emilio, que seguía temblando sin parar, y corrimos tras ellos al hospital. Pasó más de una hora mientras yo estaba sentada en una de esas sillas plásticas heladas frente a urgencias, hasta que finalmente logré comunicarme con Camila. Al oír mi voz por el teléfono, se sobresaltó. «Mamá, ¿qué pasó? Estoy en una reunión, no podía contestar». Entre sollozos, le dije que Sebastián estaba en urgencias. Al otro lado del teléfono hubo unos segundos de silencio. Luego se escucharon sus sollozos y prometió venir de inmediato. Camila llegó al hospital apenas 15 minutos después, despeinada, el rímel corrido en su rostro bonito. Hizo una escena perfecta. No me preguntó nada ni a mí ni a Emilio. Fue directo hacia el médico que justo salía y se arrojó a sus pies. Cuando el médico informó que Sebastián había pasado la ventana de oro, que su cerebro había estado sin oxígeno demasiado tiempo, que el daño era grave y que probablemente quedaría en estado vegetativo, Camila soltó un grito desgarrador y se desmayó. Una caída perfecta, trágica. Yo y las enfermeras tuvimos que ayudarla a entrar en otra sala de espera. Abracé su cuerpo desmadejado, tratando de consolarla, aunque en el fondo era yo quien necesitaba consuelo. Cuando apoyé mi cabeza en su hombro, alcé la vista y, por casualidad, vi el reflejo de ambas en la vitrina del botiquín de la pared,
y por un instante fugaz, un instante que no duró más que un latido, vi algo. Vi el rostro bañado en lágrimas de Camila reflejado en el vidrio, y la comisura de su boca curvándose en una leve y helada sonrisa. Me sobresalté, parpadeé. Cuando volví a mirar, solo vi a una esposa devastada por el dolor. Seguro que era por el shock, por el cansancio. Me lo repetí una y otra vez. Me obligué a creerlo. El frío de la pared del pasillo traspasó mi suéter y me devolvió a la cruel realidad. El pitido constante de las máquinas y el olor a desinfectante me envolvieron otra vez. Pero ahora, en mi mente, no solo había dolor. Esa imagen, esa sonrisa fantasmal en el vidrio que había intentado enterrar en lo más profundo de mi memoria, volvió a surgir, nítida y gélida. Ya no era una alucinación producto del agotamiento, era una acusación silenciosa. Y me impulsaba, me ordenaba buscar a Emilio. Descubrir la verdad detrás del susurro de un niño. Respiré hondo, me obligué a mantener la calma y empujé la puerta para volver a entrar al cuarto. El doctor Mateo y algunos familiares seguían allí, con el rostro confundido por la escena de Camila. ¿Y mi nuera? Ella ya estaba de vuelta al lado de la cama. Sostenía la mano inerte de Sebastián, con voz temblorosa y nostálgica, recordando momentos del pasado entre los dos. ¿Te acuerdas, Sebas? En nuestra primera cita, me tiraste el vaso de agua encima del vestido nuevo. Sonrió entre lágrimas, una sonrisa hermosa, desgarradora. Me enojé tanto, pero tú, torpe, intentaste secarme, y supe que ya te amaba. Yo me quedé ahí, escuchando su actuación perfecta, y sentí que las náuseas me subían desde el estómago. Los familiares la miraban con ojos llenos de compasión. Solo yo sabía, o al menos sospechaba, que detrás de esa máscara de dolor se escondía una mentira asquerosa. Me siento un poco sofocada, dije con una voz tan tranquila que daba miedo. Salgo a comprar una botella de agua y vuelvo enseguida. Caminé hacia el pasillo, con pasos más firmes que nunca. No fui hacia la máquina expendedora al principio del corredor. Mi corazón me empujaba en la dirección contraria, hacia la sala de espera para familiares al final del pasillo, y ahí lo vi. Mi pequeño nieto estaba acurrucado en un sofá verde desteñido, viéndose diminuto y perdido en esa sala enorme. Una enfermera joven se sentaba a su lado, con paciencia, tratando de darle una cajita de leche con chocolate. Emilio solo negó con la cabeza, abrazando con fuerza sus rodillas, con los ojos grandes y vacíos fijos en el suelo, en los dibujos desgastados del piso. Me acerqué despacio y me senté a su lado. La enfermera, al verme, me saludó con la cabeza y se retiró con discreción, dejándonos a solas. Emilio, lo llamé suavemente. El niño no levantó la vista, sus pequeños hombros temblaban. Le pasé la mano por su cabello despeinado. Sentí que me oprimían el corazón. Amor. Mi voz se volvió más suave, tratando de calmar el miedo que sentía. Hace rato, en la habitación, ¿qué querías decirle a la abuela sobre el frasco de medicina de papá? Esos hombros empezaron a temblar aún más. Levantó la carita, con los ojos hinchados y rojos mirándome. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Solo las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. No pregunté más. Lo abracé fuerte, apretando su cuerpecito tembloroso contra el mío. Ya pasó, mi amor. Estoy aquí contigo. Puedes contarme lo que sea, pase lo que pase. La abuela siempre te va a proteger. Al sentir esa seguridad en mis brazos, se derrumbó. El llanto contenido por tanto tiempo estalló de golpe, desesperado y doloroso. Hundido en mi pecho. Llorando, empezó a contar. Las frases salían entrecortadas entre sollozos, y cada palabra era como un vidrio roto que se me clavaba en el alma. Ese día, yo estaba jugando a las escondidas. Me escondí en el closet de papá y mamá. Escuché que peleaban, muy fuerte. Sollozó. Papá dijo que mamá tenía que ir a ver a unos señores vestidos de verde, porque ella agarró mucho dinero. Contuve la respiración. Los señores vestidos de verde, la policía. Emilio inhaló hondo,
como si reuniera todo el valor del mundo. Y luego mamá gritó. Dijo cosas muy raras. Dijo que yo no era hijo de papá, que él no podía tener hijos. Mi brazo se quedó rígido abrazándolo. El aire se me fue del pecho. Emilio lloraba con más fuerza, reviviendo el miedo. Papá se enojó mucho, se agarró el pecho y tosía sin parar. Sacó un frasquito azul del bolsillo, pero le temblaban tanto las manos que se le cayó al suelo. Rodó hasta los pies de mamá. Yo iba a salir corriendo, pero mamá, su voz se quebró. Mamá solo lo miró, y con la punta del zapato, lo pateó. Se metió debajo de la cama, hizo un clac muy fuerte. Yo lo escuché clarito. Después papá se cayó, llamó a mamá, Camila, pero ella no volteó, salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. Sentí que la sangre se me congelaba. Todo se volvió borroso a mi alrededor. Solo escuchaba el llanto de mi nieto y el latido descontrolado de mi corazón. Lo apreté más fuerte contra mí, una parte para consolarlo, otra para esconderle el rostro de terror que se me estaba formando. Tenía miedo de que viera al monstruo que ya se reflejaba en mis ojos. Pasó un buen rato. Emilio dejó de llorar. Solo se escuchaban sus sollozos suaves. Le levanté el mentón con cuidado, mirándolo directo a esos ojitos todavía llenos de lágrimas. Mi voz sonó firme, aunque el corazón se me rompía en pedazos. Emilio, escúchame bien. Desde ahora, esto es un secreto entre tú y yo, ¿sí? No se lo cuentes a nadie más, especialmente a tu mamá. Prométemelo. El niño asintió con fuerza, los ojos aún asustados, pero con un poco más de confianza. Te lo prometo, le dije, cada palabra grabada en mi alma. Yo me encargaré de todo. Voy a proteger a tu papá y a ti. Esa noche, después de consolar a Emilio y llevarlo a una sala de descanso del hospital para que durmiera, regresé al cuarto de Sebastián. No entré de inmediato. Me quedé en el pasillo, mirando por la ventanita de la puerta. Todos los familiares ya se habían ido. La habitación estaba envuelta en un blanco helado, y Camila estaba sentada sola en la silla al lado de la cama. No lloraba. No le tomaba la mano a su esposo. Estaba tranquilamente revisando el celular, el pulgar deslizándose por la pantalla con ritmo y destreza. De vez en cuando, una sonrisa aparecía en sus labios al leer algo. Una sonrisa discreta, satisfecha. Esa imagen, más que 1000 palabras, borró cualquier última duda en mí. La sonrisa en el reflejo del vidrio aquel día no fue una ilusión. Lo que contó Emilio era verdad. No pude dormir. Esa noche me senté en una silla plegable junto a la cama de Emilio, escuchando su respiración suave e inocente mientras dormía. En el pasillo, la luz amarilla se colaba por la ventanita y formaba líneas largas en el suelo, como barrotes de una prisión invisible que mantenía cautiva mi alma. El sueño me abandonó, dejándome sola con los demonios que gritaban en mi mente. La imagen de Camila, tranquila, revisando el celular al lado de la cama de mi hijo, se repetía una y otra vez, afilada y obsesiva como una navaja. Su sonrisa discreta, su calma, todo era una confesión muda. Y entonces, la frase de Emilio volvió a sonar en mi cabeza, perforándome cada célula del cuerpo. Mamá dijo que papá no podía tener hijos. ¿No podía tener hijos? Esa frase venenosa me hizo recordar aquellos años pasados. Recordé cuánto lucharon Sebastián y Camila para tener a Emilio. Fueron a tantos doctores, usaron tantas vitaminas carísimas. Recuerdo cuando Camila apoyaba su cabeza en mi hombro, sollozando, con esos ojos hermosos hinchados. Mamá, quizás es culpa mía. Quizás yo no puedo darle un hijo. Yo la abrazaba, la consolaba. Le decía que Dios no abandona a quien tiene fe. Nunca, ni por un segundo, dudé de mi hijo. Era un hombre fuerte, saludable. Resulta que mi bondad y mi confianza fueron utilizadas de la manera más cruel. Una rabia helada me empezó a recorrer las venas, apagando el dolor. Ya no tenía tiempo para lágrimas. Tenía que actuar. A la mañana siguiente,
Cuando Camila llegó a relevarme, aún con la cara medio dormida pero con el maquillaje justo para parecer triste, intenté mantener mi voz lo más tranquila posible. Camila, quédate a cuidar a Sebastián un rato. Voy a casa a buscar unas cosas personales para él, y de paso preparo el desayuno para Emilio. Ella asintió con cara comprensiva. Sí, mamá, váyase tranquila, yo me quedo aquí. Pero al llegar a casa, no fui a la cocina. La casa, aunque conocida, me parecía ajena, fría. Subí directo al piso de arriba, hasta la puerta del cuarto de los esposos. La cinta amarilla de la policía ya había sido retirada después de la investigación inicial, pero para mí, esa habitación seguía siendo la escena de un crimen. Tenía una llave propia. Me temblaba un poco la mano al meterla en la cerradura. La puerta crujió al abrirse. Todo estaba tal como en aquel día fatídico. La silla volcada, la alfombra corrida. El aire era espeso, estancado. Me acerqué a la cama, el lugar donde mi hijo había quedado inmóvil por 2 meses en el hospital, pero donde su alma aún parecía atrapada. Me agaché y miré con atención su almohada. Unos cuantos cabellos cortos y negros aún seguían ahí. El corazón se me hizo trizas. Con los dedos temblorosos, recogí con cuidado cada cabello y los envolví en un pañuelo limpio que ya había preparado. Esta es una parte de mi hijo, una prueba de su existencia y tal vez la clave para desenmascarar el crimen. Después fui al cuarto de Emilio. Todavía olía a leche y a crayones infantiles. En su cepillo azul con forma de dinosaurio, también recogí unos cuantos cabellos finitos y suaves. Los envolví en otro pañuelo de papel y con un bolígrafo escribí cuidadosamente el nombre de cada niño. Volví a mi cuarto y cerré con llave. Saqué la vieja libreta de contactos, con las esquinas ya gastadas. Busqué el nombre de Beatriz Vargas. Beatriz era mi mejor amiga desde la universidad, una mujer inteligente, reservada y confiable. Ahora Bea era jefa del laboratorio en un hospital grande y prestigioso de Guanajuato, a más de 1 hora en auto. Marqué su número con el corazón golpeando como tambor. Cuando Beatriz contestó, contuve todas mis emociones y mantuve mi voz tan tranquila que sonaba fría. Bea, soy yo, Teresa. Tengo algo, muy urgente y totalmente confidencial. Necesito tu ayuda. No le conté todo por teléfono, no podía. Solo le dije que necesitaba confirmar un vínculo de sangre y que el resultado debía entregarse directamente en mis manos, sin pasar por nadie más. Beatriz, tal como imaginé, no hizo muchas preguntas. Solo dijo: Está bien, Teresa. En 1 hora, encuéntrame en la cafetería pequeña de la autopista, entre las 2 ciudades. Mientras manejaba hacia el punto de encuentro, otro plan se encendió en mi cabeza. Necesitaba más de una prueba. Llamé al doctor Rosales. Doctor, soy Teresa, la madre de Sebastián Álvarez. Tengo una petición algo extraña. Por favor, realícele un estudio completo de salud reproductiva a Sebastián. Necesito conocer todos los indicadores, todos los resultados. Yo me encargo de los gastos. Del otro lado hubo un silencio. El doctor Rosales pareció sorprendido, pero finalmente aceptó. Está bien, señora Teresa. Tomaremos una muestra de sangre y lo haremos de inmediato. Me encontré con Beatriz en un rincón apartado de la cafetería. Le entregué los 2 paquetes con pañuelos de papel. Al ver lo tensa que estaba, me tomó la mano con fuerza y me miró con compasión. Tranquila, Teresa. Tendrás los resultados lo antes posible. Los 2 días siguientes fueron como 2 siglos. Seguía yendo al hospital, actuando como si todo estuviera normal. Seguía siendo la madre, la abuela triste. Una tarde, mientras pelaba una manzana para Emilio en la ruidosa cafetería del hospital, mi teléfono vibró. Era el número del doctor Rosales. Salí al pasillo más cercano para contestar, con el corazón a punto de salirse del pecho. Su voz sonaba dudosa, contenida. Señora Teresa, ya tenemos los resultados del examen de Sebastián. Hizo una pausa, como si buscara las palabras menos dolorosas. El análisis del esperma y otros estudios avanzados revelan que su hijo tiene un problema. Concretamente, padece de azoospermia, no tiene espermatozoides. Es una condición congénita, señora. Para decirlo sin rodeos,
Su hijo es estéril. La manzana que tenía en la mano cayó al suelo y rodó. El celular se resbaló de mis dedos entumecidos y golpeó contra la pared con un clac seco. Me quedé paralizada en medio del pasillo, con los oídos zumbando, sin poder escuchar nada más. El mundo se me vino abajo, estéril, congénito. Mi hijo no podía tener hijos. Emilio no era su hijo. La primera traición, la más cruel, acababa de ser confirmada por la ciencia. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Seguía yendo al hospital todos los días, seguía limpiando a Sebastián, leyéndole cuentos a Emilio, cocinando los platillos que a ambos les gustaban. Pero eso solo era la cáscara de Teresa. Por dentro, mi mente era una cuerda estirada al máximo, lista para romperse con el más mínimo roce. Estaba esperando la llamada de Beatriz, esperando la última pieza para completar el rompecabezas espantoso de esta traición. Cada vez que veía a Camila, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para que mi rostro no se torciera de rabia. La muy desgraciada seguía interpretando a la esposa desconsolada con una perfección que daba asco. Atendía a Sebastián con ternura, le susurraba palabras de amor al oído, aunque él ya no podía oírlas, y luego se volvía hacia mí para abrazarme, sollozando. Hubo una vez en que me tomó la mano con fuerza, los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin él, ¿cómo vamos a vivir mi hijo y yo? Cada día suben más los gastos del hospital, y yo ya no puedo más. Un escalofrío de asco me recorrió el cuerpo. Noté sus nuevos aretes de diamantes brillando en sus orejas, el bolso de marca nuevecito que llevaba colgado. Quería gritarle en la cara, arrancarle esa máscara de santurrona, pero no podía. Sabía que tenía que aguantar. Solo le acaricié la espalda, con voz seca. No te preocupes, aquí estoy yo. Una tarde, mientras le leía a Emilio el cuento del soldadito de plomo valiente, mi celular vibró. No era una llamada, solo un mensaje corto de Beatriz. Ve al café de siempre, te espero. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Cerré el libro. Le di un beso en la frente a Emilio. Mi amor, quédate aquí portándote bien. La abuela tiene que salir un momento. Le pedí a la enfermera que te cuide un ratito. Le dije a una enfermera joven que estaba cerca y salí deprisa. Conduje como una loca por la autopista, dejando atrás la ciudad y todas sus mentiras. Beatriz ya estaba sentada en nuestro rincón habitual, frente a una taza de café que ya se había enfriado. No dijo nada, solo me miró con preocupación. Entonces empujó hacia mí un sobre marrón, grueso. El peso de ese sobre en mis manos era insoportable. Gracias, dije con la voz ronca, irreconocible. Teresa. Beatriz me sostuvo la mano que temblaba. Pase lo que pase, recuerda que siempre estoy contigo. No tuve valor para abrirlo frente a ella. Le asentí en silencio y me fui. Conduje hasta un parque solitario en las afueras. Estacioné bajo un flamboyán viejo. El lugar estaba en calma. Solo se oía el susurro del viento entre las hojas. Me temblaban tanto las manos que rompí un poco el borde del sobre. Dentro había un montón de hojas llenas de letras. Pasé por encima de los términos científicos, los gráficos de análisis genético que no entendía. Solo buscaba una cosa, la conclusión, y entonces la vi. Esa línea impresa en negritas, fría como un cuchillo directo al corazón, sin piedad. Probabilidad de vínculo biológico padre-hijo entre la muestra de Sebastián Álvarez y la muestra del menor Emilio Álvarez, 0%. Conclusión, no coinciden, 0%. El papel se me resbaló de las manos y cayó al piso del auto. Me dejé caer sobre el volante. No grité, no rompí nada, solo lloré. Lloré con esas lágrimas calientes que había contenido por tanto tiempo, rodando por mis mejillas, empapando el volante. Lloré por la ingenuidad de mi hijo, ese hombre que dedicó su vida entera a amar y cuidar una familia que se construyó sobre una mentira. Lloré por mi nieto, ese niño inocente arrastrado por los pecados de los adultos, y lloré por mí, por haber amado a una víbora en mi propia casa, por haberla considerado una hija. Se me apareció la sonrisa torcida de Camila en el hospital.
Las palabras de Emilio volvieron a mi cabeza. Papá dijo que mamá iba a ver a unos señores de verde. Ahora todo tenía sentido. No era solo una infidelidad, era algo mucho más grande. Mi pobre hijo, mi Sebastián. Él lo había descubierto todo. Supo que lo habían engañado durante 8 años, que ese niño al que adoraba no era su hijo de sangre, y tal vez también descubrió lo del mucho dinero que Emilio mencionó. La enfrentó, le exigió que se entregara, y por eso terminó así. Ese dolor insoportable empezó a arder dentro de mí como una llama que lo consumía todo. No podía permitir que mi hijo siguiera ahí, inmóvil, mientras quien lo dañó seguía libre, actuando su farsa, gastando dinero sucio. Me sequé las lágrimas. Mis ojos ahora estaban secos y fríos. La debilidad había muerto. Solo quedaba una madre buscando justicia para su hijo. Volví a encender el coche. No regresé al hospital, tampoco a casa. Conduje directo al centro de la ciudad, hasta un viejo edificio de oficinas. Encontré el letrero de bronce que había visto por casualidad en un periódico local meses atrás. Oficina del detective privado Ignacio Herrera, especialista en investigaciones civiles y económicas. Ya era momento de acudir a él. Las escaleras de madera que llevaban a la oficina del detective Ignacio Herrera crujían bajo cada uno de mis pasos pesados, como si fueran los lamentos de un alma herida. El despacho estaba en el 3er piso de un edificio antiguo. Era un espacio pequeño, algo desordenado, con montones de archivos a punto de caer, impregnado del olor intenso a café cargado y humo de cigarro. Todo tenía ese aire de antigüedad curtida por la experiencia. El señor Herrera era un hombre de más de 50 años, con canas visibles y unos ojos agudos que me miraban detrás de unos lentes de carey. No parecía tener prisa. Me ofreció asiento, me sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí, en silencio, esperando. Su calma me dio seguridad. Reuní valor y empecé a contarle mi historia. Le conté todo, sin omitir un solo detalle, desde las primeras grietas en la familia, las llamadas a escondidas, los pedazos de papeles de deuda rotos, hasta la confesión entre lágrimas de Emilio, y finalmente, los 2 informes médicos fríos como una sentencia. Coloqué los resultados de ADN sobre la mesa. Ahí estaban, prueba irrefutable. Durante todo el relato, el señor Herrera no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, con los ojos atentos fijos en mí, anotando de vez en cuando algunas palabras ilegibles en una libreta gastada. Cuando terminé, con la voz ya ronca por la emoción, puse sobre la mesa lo último que tenía. Una vieja tarjeta de presentación de la empresa de Camila y unos trozos de recibos bancarios que había logrado guardar a escondidas. No tengo mucho dinero, señor, pero necesito saber la verdad. Necesito saber qué fue lo que descubrió mi hijo que lo llevó a exigirle a mi nuera que se entregara. El señor Herrera utilizó con cuidado unas pinzas para recoger cada pedazo de papel. Los observó bajo la luz del escritorio. Luego levantó la vista. Me miró directo a los ojos y dijo con voz ronca por el tabaco: «Señora Teresa, esto será costoso y tal vez muy peligroso. Su nuera no es una mujer simple. ¿Está segura de lo que va a hacer? Ya perdí a mi hijo una vez, señor. No puedo dejar que siga ahí mientras quien lo destruyó sigue sin castigo. La justicia para mi hijo vale más que cualquier cosa». Respondí con voz firme, sin dudar ni un segundo. Él asintió con una mirada que reflejaba respeto. «Muy bien, deme 10 días. Pero durante estos 10 días tendrá que hacer algo aún más difícil que descubrir la verdad. Tendrá que actuar como si nada hubiera pasado. No permita que ella sospeche nada. No cambie sus rutinas. No la mire diferente. Finja que esta conversación nunca existió». Esos 10 días fueron los más largos y tortuosos de mi vida. Cada día tenía que ponerme una máscara perfecta. Seguía yendo al hospital, seguía hablando con Camila, preguntándole por su trabajo, por el cansancio de cuidar a Sebastián. Tenía que actuar, y actué como una suegra tonta que confiaba ciegamente en su nuera. El 9º día, mientras coloreaba con Emilio en la sala de espera del hospital, mi celular vibró con un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Le hice señas a Emilio para que guardara silencio
y salí rápidamente al pasillo para contestar la llamada. Señora Teresa. La voz del señor Herrera sonó al otro lado de la línea, corta y contundente. Encontré lo que usted necesitaba. Reúnase conmigo en la cafetería de siempre, en 1 hora. No se lo diga a nadie. Colgué, con la mano todavía temblando. Le dije a Camila que mi madre en el pueblo estaba enferma y que necesitaba ir a casa a hacer unos trámites urgentes para mandarle. Conduje apresurada al lugar de encuentro, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El señor Herrera ya me esperaba, con una taza de espresso ya fría frente a él. Esta vez, en lugar de una libreta, había un grueso folder azul sobre la mesa. Lo empujó hacia mí. Su hijo era un hombre inteligente y valiente, señora. Descubrió casi todo. Abrí el folder con manos temblorosas. La primera página era un diagrama financiero complicado. Flechas entrelazadas salían desde la cuenta de la inmobiliaria donde trabajaba Camila, pasando por decenas de cuentas fantasma a nombre de personas inexistentes, y al final, todas terminaban en una cuenta personal a nombre de ella en un banco internacional en Panamá. La cifra total al final de la hoja me hizo ver borroso, más de 20 millones de pesos. Ella ha estado desviando fondos durante los últimos 3 años, explicó el señor Herrera. Las huellas están cubiertas de forma muy sofisticada. Su hijo probablemente lo descubrió por accidente mientras le ayudaba con la contabilidad, como él le dijo a usted. Debió investigar por su cuenta y llegar al fondo de todo. Pasé a la siguiente hoja. Era una impresión de mensajes de texto recuperados de un viejo celular de Camila que él había encontrado en una casa de empeño. Los mensajes fueron enviados hace casi 8 años, justo antes de que ella y Sebastián se casaran. El remitente tenía por nombre Rafael Ortega, un nombre completamente desconocido. Camila. Rafa, estoy embarazada. Creo que es tuyo. Rafael. No bromees, Cam. Estás por casarte con Sebastián. Camila. No estoy bromeando. La noche de tu fiesta de despedida antes de irte a trabajar a Canadá, lo hicimos. Estoy segura de que es tuyo. Acabo de recibir los resultados médicos de Sebastián. El doctor dice que él no puede tener hijos. Rafael. Ese es tu problema. Estoy por abordar el avión. Me espera una nueva vida. No me vuelvas a buscar. Dejé caer el folder sobre la mesa, con las manos temblando tanto que ya no podía sostenerlo. Sentía el cuerpo helado. Mi hijo no solo había descubierto el desfalco, había descubierto todo. Toda su vida, su amor, el hijo que adoraba con todo su ser. Todo había sido una elaborada obra de engaño. Levanté la mirada hacia el señor Herrera, con los ojos llenos de lágrimas, la voz quebrada. ¿Y ahora qué hago? El señor Herrera no se sorprendió por mi reacción. Con calma, me entregó otra tarjeta de presentación, una sencilla pero con peso. Este es el número del inspector Marco Díaz, jefe del equipo de policía económica de Querétaro. Es amigo mío, un hombre íntegro que detesta este tipo de crímenes. Llévele este folder. Él sabrá qué hacer. Salí de la cafetería abrazando el folder azul contra el pecho. Ya no era solo un montón de papeles, era el peso de la verdad, la espada de justicia de mi hijo. Esa noche volví a casa pero no pude dormir. Me senté en la sala a oscuras, mirando hacia la calle desierta, sintiendo claramente la paz falsa que precede a una tormenta. A la mañana siguiente, por primera vez en más de 2 meses, no fui al hospital. Llamé al doctor Mateo para pedirle que cuidara de Sebastián y Emilio por mí, con el pretexto de un asunto urgente. Abrí el armario y escogí el conjunto más sobrio que tenía, el vestido que mi esposo una vez dijo que me hacía ver más fuerte. Hoy necesitaba esa fuerza. Abracé con fuerza el expediente contra mi pecho, sintiendo cada borde como si me transmitiera fuerza, y conduje hacia la sede de la Policía Económica en el centro de la ciudad. El edificio era imponente y frío, pero entré con paso firme. Me guiaron hasta la oficina del inspector Marco Díaz. Era un hombre de mi edad, con un rostro severo y marcado por la vida, pero sus ojos, al mirarme, reflejaban una compasión profunda. Me senté frente a él y puse el expediente sobre la mesa. Volví a contar todo, pero esta vez sin lágrimas, sin temblores. Mi voz era firme, clara.
como si estuviera leyendo un acta de acusación. Relaté todo con lógica, desde las primeras sospechas hasta las pruebas irrefutables. El inspector Díaz escuchó con atención, sin perder detalle. Revisó cada hoja del expediente con meticulosidad y sus gruesas cejas se fruncían cada vez más. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato, la mirada perdida por la ventana. Luego volvió a mirarme directamente. Señora Álvarez, gracias por su valentía. Mi esposo también fue policía. Entiendo su odio hacia este tipo de crímenes. Ha hecho lo correcto. Nosotros nos encargaremos. Sus palabras, breves pero firmes, hicieron que la piedra que había estado aplastando mi pecho durante tanto tiempo se desvaneciera. Salí de la comisaría y por primera vez respiré hondo. 3 días después, estaba en el hospital, sentada con Emilio en el pequeño jardín, enseñándole cómo las hormigas llevaban comida al hormiguero. De repente, mi teléfono vibró sin parar. No era una llamada, sino una serie de notificaciones de medios locales que llegaban al mismo tiempo. Abrí uno de los mensajes y el titular en mayúsculas me golpeó como un rayo. Impactante. Detienen a contadora general de importante inmobiliaria por malversación de decenas de millones de pesos. Adjunto venía un video corto. Vi a Camila siendo escoltada por 2 agentes de civil saliendo del lujoso edificio donde trabajaba. Su rostro, antes impecablemente maquillado, estaba pálido, descompuesto. Intentaba cubrirse con su bolso de marca de las cámaras de decenas de periodistas que la rodeaban como buitres. Me quedé mirando la pantalla. Mi corazón se encogía al ver la caída de un ser humano, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio. Todo había terminado. El telón se había bajado. El juicio se celebró unos meses después. Asistí como parte interesada, como tutora legal de Emilio. Todas las pruebas recolectadas por el señor Herrera, junto con los testimonios de colegas, socios estafados y el resultado de la investigación policial, formaban una red de hierro sin fisuras. El engaño sobre la paternidad y la omisión deliberada de auxilio que resultó en consecuencias graves también salieron a la luz y fueron considerados agravantes. Camila, vestida con un uniforme de prisionera gris y holgado, lucía demacrada y débil. Su cabello, antes brillante, ahora estaba corto y descuidado. Ya no tenía ese aire de confianza y orgullo de una empresaria exitosa. No levantó la vista en ningún momento del juicio. Con los cargos de malversación de fondos, lavado de dinero, fraude y lesiones intencionales, recibió la pena máxima, cadena perpetua sin posibilidad de indulto. Cuando el juez, anciano y solemne, terminó de leer la sentencia, el sonido seco del mazo marcó el final. Camila se desplomó en el suelo, inmóvil. Al ser escoltada fuera de la sala y pasar junto a la última fila de asientos, de pronto vio a Emilio y a mí parados allí. Emilio, tal vez sintiendo el dolor desesperado de su madre, se soltó de mi mano y corrió hacia ella, gritando entre sollozos: «¡Mamá! ¿A dónde vas? ¡No me dejes! ¡Mamá!». Su grito desgarrador hizo que toda la sala se quedara en absoluto silencio. Camila, como si despertara de golpe, le suplicó a la policía que le dieran un minuto. Aceptaron. Ella se arrodilló, abrazó con fuerza a Emilio, enterró el rostro en su cabello y lloró desconsoladamente. Cuando me acerqué para llevarme a Emilio, ella levantó la vista y me miró. En esos ojos que antes brillaban con cálculo y soberbia, solo quedaba vacío y desesperación. «Mamá, lo siento». Su voz era ronca, rota. «Asumo toda la culpa. No le pido que me perdone, solo le suplico que cuide a Emilio, que no le falte amor». No pude decir ni una palabra. Podía odiarla, pero no podía negar que seguía siendo la madre de Emilio. Solo asentí en silencio. Tomé la mano de Emilio y me di la vuelta. El niño volteaba llorando a gritos. «¡Mamá! ¡Mamá!». Escuché también los sollozos de Camila, un llanto ahogado por el arrepentimiento tardío. Su silueta desapareció tras la puerta cerrada del patrullero. Esa puerta se cerró como se cierra un capítulo oscuro en la vida de mi familia. Fue la última vez en mi vida que vi a mi nuera. La rueda de la justicia ya había girado y se había detenido, pero sus ecos seguían resonando.
La vida de Emilio y mía comenzó a tomar otro rumbo, un rumbo tranquilo hasta el extremo. En casa ya no se escuchaban gritos, pero tampoco había risas completas. Emilio, con la inocencia de un niño, solía preguntar por su mamá. «Abuela, ¿mamá va a tardar mucho en regresar del trabajo? La extraño mucho». Cada vez que decía eso, sentía que algo me apretaba el corazón. Solo podía abrazarlo y decirle una mentira necesaria. «Mamá tuvo que ir a trabajar muy lejos. Le tomará mucho tiempo volver, pero también te extraña mucho». Cada noche, antes de dormir, Emilio se sentaba a dibujar. Eran dibujos torpes, pero llenos de color. Casas, flores, y siempre una mujer bonita sonriendo. Me los daba con cuidado y me decía: «Guárdalo bien, abuela. Cuando mamá regrese, se lo voy a regalar todo junto». Yo guardaba esos dibujos, esos trozos de esperanza inocente, en una caja de madera vieja bajo la cama. Cada vez que guardaba uno nuevo, sentía como si alguien me desgarrara por dentro. El tiempo seguía su curso. 4 meses después del juicio, una mañana de martes con cielo despejado, yo estaba en la cocina preparando chilaquiles para Emilio cuando sonó el teléfono. Era el número del doctor Rosales. El corazón me dio un vuelco, como si el cuerpo ya estuviera condicionado a temer malas noticias. «Señora Teresa». La voz del doctor Rosales al otro lado no era la de siempre. Ya no era esa voz cansada y triste. Era urgente, desbordada de emoción. «Venga al hospital ya, rápido, su hijo, abrió los ojos». La cuchara de madera se me cayó de la mano, golpeando el piso de loseta con un clac seco. Todo a mi alrededor se detuvo. Apagué la estufa deprisa, tomé de la mano a Emilio, que me miraba sin entender, y salí corriendo sin siquiera cerrar la puerta. Corrí por los pasillos del hospital como si volara, con el corazón queriendo salirse del pecho. Al empujar la puerta de la habitación, la escena me dejó sin aliento. Una enfermera revisaba los signos vitales de Sebastián. Mi hijo estaba acostado ahí, sin el respirador en la cara, y sus ojos estaban abiertos. Aunque nublados y perdidos, miraban fijamente al techo blanco. «¡Sebastián!», lo llamé. La voz se me quebró entre sollozos. Sus ojos se movieron poco a poco, con esfuerzo, en dirección a mi voz. Me miró. No dijo nada. Solo me miró. Pero en esa mirada confusa, vi un destello de conciencia. Supe, en ese momento, que mi hijo había vuelto de la muerte. Las semanas siguientes fueron una mezcla interminable de esperanza y también del dolor más profundo. Sebastián se recuperaba muy lentamente. El daño en su cerebro lo había dejado como un niño, obligado a aprenderlo todo desde cero. Tuvo que volver a aprender a hablar, palabra por palabra. Tuvo que volver a mover cada dedo, poco a poco. Estuve a su lado todos los días, dándole cucharadas de avena con paciencia, ayudándolo a hacer ejercicios de rehabilitación aunque le dolieran. Cuando ya pudo hablar, aunque aún con dificultad y frases entrecortadas, supe que no podía postergar más la verdad. Tenía que decírsela. Elegí una tarde soleada, suave, cuando estábamos solos los dos en la habitación. Me senté junto a su cama, le tomé la mano y comencé a contarle. Le conté todo. La confesión de Emilio dentro del closet, los resultados del examen de ADN, los delitos financieros de Camila y el juicio que terminó en cadena perpetua. Durante toda mi historia, larga y dolorosa, Sebastián no dijo ni una palabra, no me miró. Tenía la vista fija en la ventana, con los ojos vacíos, sin expresión, ni una lágrima, ni un reproche. Su silencio daba más miedo que una rabia desatada. Era como un abismo negro que se había tragado todas sus emociones. El día que le dieron el alta, lo primero que hizo fue llamar a su abogado. El divorcio fue tramitado y enviado con frialdad, sin explicación alguna. Volvió a casa, pero la casa ya no era un hogar. Se había convertido en otra persona. El hombre cálido y sonriente que yo conocía había muerto aquel día en el suelo del dormitorio. Lo que quedó fue una sombra callada, distante, y lo más doloroso, evitaba a Emilio. El niño estaba muy triste. No entendía por qué el padre al que tanto esperaba ahora lo ignoraba como si no existiera.
No se atrevía a acercarse, solo jugaba solo en una esquina del cuarto, o se quedaba pegado a mis piernas, mirando de reojo a su papá con una mezcla de esperanza y miedo. Pero el amor de un niño es puro y persistente. Cada noche, antes de dormir, Emilio llenaba un vasito de agua. Lo dejaba con cuidado sobre la mesita al lado de la cama de su papá, junto con un papelito escrito con letras torcidas. Papá, te quiero. Papá, hoy saqué un 10 en la escuela. Prometo portarme bien. Papá, no me odies más, ¿sí? Yo sabía que Sebastián los leía todos. Lo veía sentado por largo rato junto a esos papelitos, en silencio, en la oscuridad. Una vez, al pasar frente a su cuarto, la puerta entreabierta, lo vi con uno de esos papelitos en la mano, los hombros temblando. Estaba llorando, pero en silencio. Y una noche, como 2 meses después del alta, Emilio tuvo fiebre muy alta. Deliraba, murmurando, papá, papá, mientras dormía inquieto. Yo iba a buscar un paño húmedo cuando me quedé paralizada en la puerta. Sebastián ya estaba ahí. No sé desde cuándo. Estaba sentado al borde de la cama de Emilio, pasándole un paño húmedo por la frente y las manos. Cada movimiento torpe suyo estaba cargado de una ternura que no podía ocultar. No sabía que yo lo observaba. Luego se inclinó, abrazó fuerte el cuerpecito caliente de Emilio, y entonces lo escuché susurrar, con la voz hecha trizas, llena de dolor y amor. Perdón, hijo, perdón. Emilio, aún dormido, pareció reconocer el calor familiar y seguro, y se acurrucó más en el pecho de su papá, quedándose dormido. Yo me retiré despacio, cerrando la puerta suavemente. Me apoyé contra la pared y las lágrimas comenzaron a caer. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. El corazón de ese padre, ese instinto de amar sin condiciones, finalmente había vencido todo el dolor y la traición. Un año después, nuestra casa había vuelto a tener vida. No era el regreso al pasado, sino el inicio de un nuevo futuro, construido sobre la base de la verdad y del amor incondicional. Sebastián no volvió a la antigua fábrica mecánica. Ese lugar, con sus máquinas ruidosas y olor a grasa, le traía demasiados recuerdos de una vida que le habían robado. Pidió un traslado y empezó a trabajar como maestro de técnicas industriales en una escuela técnica del mismo pueblo. Me dijo, quiero enseñarles a los niños, mamá, quiero enseñarles sobre precisión, sobre honestidad, cosas que las máquinas nunca pueden mentir. Mi hijo se volvió más paciente, más sereno. La cicatriz profunda en su alma lo convirtió en un hombre más reflexivo. Y su sonrisa, esa sonrisa brillante de antes, poco a poco volvió a aparecer, sobre todo cuando estaba con Emilio. Yo, por mi parte, decidí usar todos mis ahorros de toda la vida para cumplir un pequeño sueño. Abrí una librería de libros usados en una esquina de la plaza central, justo al lado de la fuente. Cada mañana preparo una tetera de té de manzanilla con aroma suave. Me siento detrás del mostrador de madera de roble, leo novelas románticas y observo el ir y venir de la gente. El sonido del cascabel en la puerta cuando entra algún cliente, el crujido de las páginas al ser pasadas, el olor a papel viejo y a té floral, todo eso me trae una paz extraña. Ese lugar se volvió un refugio para mi alma cansada. Emilio ya va en 3er grado. Sigue siendo un niño sensible, pero ahora es mucho más alegre y activo. La herida por la ausencia de su madre sigue allí, pero ha sido sanada en parte por el amor inmenso de su papá y su abuela. Cada mañana, Sebastián lo lleva a la escuela en su vieja bicicleta. Yo suelo quedarme de pie frente a la librería, fingiendo arreglar unas macetas con geranios, solo para ver cómo los dos se alejan por la calle empedrada. Ver a mi hijo, fuerte y paciente, pedaleando con ese niño que no lleva su sangre, me llena de una calidez que hace que los ojos se me humedezcan. El amor, al final, es más fuerte que cualquier lazo de ADN. Un viernes por la tarde, mientras regaba las plantas, Emilio entró corriendo a la librería, con una sonrisa enorme y una hoja de papel en la mano. ¡Va! ¡Mire esto! ¡Es mi obra de arte! Era un dibujo pintado con crayones con mucho cuidado. En él aparecían 3 personas tomadas de la mano frente a una casita azul con una chimenea que soltaba corazones en forma de humo.
Una mujer de cabello blanco sonreía con ternura, un hombre alto con hombros firmes y un niño pequeño con una sonrisa grandota en medio. Arriba, la maestra había puesto un 10 redondo y un comentario en tinta roja. ¡Qué dibujo tan lindo! ¡Qué familia tan feliz! Lo abracé fuerte, aspirando el olor de su cabello calentado por el sol. Está precioso, mi amor. Es el dibujo más bonito que he visto. Esa noche, después de una cena familiar cálida, mientras Sebastián ayudaba a Emilio con la tarea de matemáticas, tomé el dibujo de mi nieto y lo enmarqué con un marco de roble que tenía guardado desde hace tiempo. No lo colgué en la sala, donde pasa tanta gente. Lo llevé al altar, la habitación más sagrada de la casa, donde tengo la foto de mi esposo. Coloqué el dibujo con mucho cuidado junto a su retrato. Encendí una vela nueva. La llama danzaba, iluminando la sonrisa bondadosa y compasiva de mi esposo en esa vieja foto descolorida por el tiempo. Y también iluminaba la sonrisa radiante de nosotros tres en el nuevo dibujo. Los cuatro, de algún modo, volvíamos a estar juntos, completos dentro de un mismo marco. Yo creo que, en algún lugar, él también está sonriendo. Miré por la ventana. Ya habían encendido las farolas, lanzando destellos cálidos de luz dorada. Las casas vecinas también estaban encendidas, brillando como luciérnagas en la noche. Y nuestra casa, después de tantos años sumida en la oscuridad de la mentira y del dolor, por fin volvía a estar iluminada. Esa luz no venía solo de los focos. Se iluminó con el amor que logró vencer a la traición. Se iluminó con el perdón que curó las heridas del alma. Y se iluminó con la esperanza de un mañana en paz. Un mañana en el que solo se escuche la risa de los niños y se sienta el calor de una familia de verdad. Después de todo, entendí que la justicia no llega sola. Hay que luchar por ella con valentía, con perseverancia y con dolor. Esta historia de venganza no fue solo una batalla contra la maldad, sino un camino que me vi obligada a recorrer para proteger a mi pobre hijo y a mi inocente nieto. Es un recordatorio de que, en la vida, hay errores que no se pueden perdonar, pero somos nosotros quienes debemos levantarnos, aunque nos tiemble el alma, para que nadie más tenga que sufrir otra pérdida. Y si hay algo que quisiera decirles a quienes estén atravesando un camino lleno de oscuridad, es esto. Escuchen su intuición, no ignoren las pequeñas señales, porque a veces la verdad, y también la justicia, comienza con un susurro aparentemente insignificante de un niño. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En serio me lo pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para evitar conflictos o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y yo estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.